el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar las medidas de tendencia central. ¿Ya? Eso, yo les voy a pedir la asistencia, chiquillos. Yo les voy a pedir la asistencia, no se me adelanten, por favor. ¿Ya? Y entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es el siguiente. Es identificar las medidas de tendencia central. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante la clase del día de hoy. ¿Ya? Para esto yo me voy a cambiar un poquito de lugar. Yo ahora no puedo prender mi Y cámara, vamos a empezar a desarrollar con esto. ¿Ya? Estamos acá entonces, chiquillos, vamos a identificar entonces las medidas de tendencia central, que si bien es cierto, nosotros vamos a empezar recordando algo que nosotros vimos desde el año pasado, ¿ya? Para que a ustedes les haga un poco más de sentido, ¿ya? Entonces le decimos chao a la geometría, los vamos con estadística, ¿ya? Y entonces vamos la estadística, chicos, es algo bastante, y de hecho se está ocupando harto hoy día con el tema del coronavirus, tanto con la alza, con la baja, con la tasa de prevalencia, con la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, qué sé yo, y se está ocupando harto la estadística hoy en día, por lo tanto ustedes tienen que tener un conocimiento acabado, o dentro de lo que se puede entender como acabado, acerca de eso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio durante la clase del día de hoy, y aquí voy a necesitar la participación de ustedes, ¿ya? Así que voy a ir preguntando, hay 18 conectados, y les voy a ir preguntando la edad. Francisco, ¿tu edad cuál es? Francisco Molina. 14. Francisco Molina. Isidora, ¿tu edad? 14. Ya. Javier Alvarado. Chiquillos, agradecería que me pudieran prender los micrófonos y así, porque yo así más rápido, ¿ya? Joaquín Godoy. 13. 13. ¿Ya? Luca Ojeda. 14. Perfecto. Luca Ojeda es 14. Matías Cárdenas. 14 añitos, tío. 14 añitos, ¿ya? Nicole. 14. Ya, gracias. Paloma. Paloma Contreras. Paloma, yuhu. Miguel Oliva. 13. ¿Cuánto? 13. 13. Ya, voy a colocar acá este círculo para la Paloma. Miguel Oliva. Rodrigo Chaura. 14. 14. Sebastián Salgado. Sebastián Salgado. 16, me dice Sebastián. Paloma, ¿tu edad? ¿Mi edad? Sí. 13. 13. Ya, chiquitos. A ver, si ustedes se dan cuenta, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿A quién no le he preguntado la edad, chicos? Se me movió el teclado. A mí. A mí. A mí. Ya, Darío, ¿cuánto? 14. 14. Alexander. 14. 14. ¿Quién más dijo mí? Yo, 15. Frank 15. Yo tengo 14. Benjamín Ojeda, 14 también. ¿Quién más dijo mí? Yo, ¿Quién es yo? la Cata. La Cata. ¿Cuánto? Cata. 14. 14, dijo la Cata. ¿Nadie más?
Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, estadística, hablando de estadística en sí, la estadística es una ciencia que se preocupa del análisis de datos. ¿Me explico? Por ejemplo, todo lo que está aquí son datos. Y eso es importante, chiquillos, cuando ustedes realizan análisis de datos, todo se basa en función de encuestas, ¿ya? Para ustedes analizar un dato tienen que encuestar, salir a un campo de investigación, salir a recoger datos. ¿Qué es lo que hice yo con ustedes actualmente? Yo hice una encuesta simple en la cual yo les solicité datos. ¿Y cuál fue el dato específico que yo les solicité a ustedes? ¿Cuántos años? La edad, ¿cierto? La edad que en este caso, ¿cuántos años tiene? Si yo cuento actualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 datos, ¿cierto? Es lo mismo que yo, por ejemplo, diga de la escuela tiene 600 alumnos, ¿ya? Y yo voy a hacer un estudio de la edad de los estudiantes del octavo año B. Y entonces los del octavo año B corresponde a una población específica, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer con estos datos, mis estimados estudiantes? Yo los puedo ordenar en una tabla de frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, esto es algo bastante simple, que yo realizo una tabla de frecuencias, mis estimados chiquillos, realizo una tabla de frecuencias y voy a colocar acá las variables. Por ejemplo, 13, 14, 15 y 16 voy a colocar acá. ¿Ya? En este caso, lo primero que va acá corresponde a la cantidad de clases. ¿Qué significa clases en estadística, chiquillos? Las clases en estadística significan que es una categoría de análisis, que es una categoría de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, la primera clase corresponde a 13. ¿Qué significa 13 en este caso? ¿Qué cosa vendría siendo el 13? Edad, muy bien, sí, edad, año, sí, efectivamente. El 14 también corresponde a edad o año, el 15 también corresponde a edad o años, y el 16 también corresponde a edad o años. Por ejemplo, y la primero que va acá, nosotros vamos a empezar a hablar con la frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Qué significa la frecuencia absoluta, chiquillos? ¿Ya? ¿Qué significa la frecuencia absoluta en este caso? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un suceso. Y en este caso, aquí yo voy a cuantificar, ojo, cuantificar cuántos estudiantes tienen 13 años. Y para eso, lo que yo tengo que hacer acá es lo siguiente. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 4. Entonces, ¿a qué corresponde este número 4 que está acá? ¿Quién me puede decir claramente? No sé si ustedes lo ven. ¿Quién dijo yo? Al número de personas que Ya. tienen 13. Excelente. ¿Qué voy a completar acá, al ladito del 14? ¿Qué tengo que hacer para completar, buscar ese dato? ¿Quién me puede decir? A ver. Contar todos los 14 que haya. Justamente, contar todos los 14 que haya en esta encuesta, en esta simple encuesta que yo acabo de hacer, ¿cierto? Yo cuento los 14, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Por lo tanto, ¿cuántos 14 tengo? 10. 10, ¿cierto? Entonces, tengo 10, 14. ¿Y qué significa entonces? Que 10 estudiantes de este curso tienen 14 años. ¿Hay estudiantes que tienen 15 años? Sí. Sí, uno. Uno, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay estudiantes que tienen 16 años? Sí, uno. Uno, ¿cierto? Acá está, y entonces igual lo completo en esta cara. Lo importante, chiquillos, que yo tengo que hacer acá, que esto que está aquí, chicos, se llama tabla de frecuencias. Y una tabla de frecuencias, a mí, ¿qué es lo que me hace? Me organiza una información a partir de una recolección de datos, ¿ya? Me organiza, en este caso, la información a partir de una recolección de datos, ¿ya? Y entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Primero que todo, ¿ya? Lo importante, tengo que sumar ahora. ¿Para qué? Para determinar el N. En estadística, ¿qué significa el N? El N significa que es la cantidad de datos. Por ejemplo, voy a correr la pizarra de nuevo. Voy a contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya. Entonces, si yo sumo, sí o sí, tiene que darme como resultado 16.
¿Ya? Si yo sumo, chiquillos, sí o sí, tiene que darme como resultado 16. ¿Ya? Si no me da como resultado 16, tengo que tener ojo. Es decir, algo está pasando, tengo que revisar nuevamente mis datos, porque si yo tengo 16 datos, eso corresponde a la cantidad total. Entonces, ayúdenme a contar ustedes, chiquillos. 4 más 10, 14. más 1, 15, más 2, más 1 10, nuevamente, 16. 16. Muy bien. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que ahora yo con esta tabla de frecuencias puedo hacer dos cosas. ¿Ya? Que puedo hacer dos cosas. Primero, sacar, la primera, chiquillos, se llama frecuencia relativa. El FI se denomina frecuencia relativa. No, perdón, estoy hablando pura tontera. La que viene se llama frecuencia relativa. Esta se llama frecuencia absoluta. ¿Ya? La primera, clases. La segunda columna, frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite una clase en un estudio, ¿cierto? La que viene corresponde, en este caso, a la segunda, que corresponde a la frecuencia relativa. ¿Qué significa la frecuencia relativa? Aquí entra de mano la probabilidad. ¿Qué significa la probabilidad? Por ejemplo, si yo a estos 16 estudiantes, por ejemplo, a estos 16 estudiantes que están aquí encuestados, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, voy a jugar a la pesca con los 16 estudiantes y yo al azar voy a tomar a cualquiera, me va a cuantificar el azar, por así decirlo, la probabilidad que yo voy a encontrar a uno de esos estudiantes. Por lo tanto, ¿cómo saco la frecuencia relativa? Vamos a colocar acá frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Frecuencia relativa tiene que ver con lo probable, ¿cierto? ¿Qué tan probable es? Porque a diferencia, que aquí yo tengo que determinar algo. ¿Qué pasa? Miren para acá. ¿Qué pasa para acá? Miren para acá, todos para acá. ¿Qué pasa si yo suelto el lápiz? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Se va a caer. Eso es algo seguro, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este recurso pedagógico? ¿Qué cosa era esto? El cilindro, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo suelto el cilindro? El tarrito de Se va a caer. Se va a caer, ¿cierto? Eso es algo seguro, ¿cierto? Se cae, eso es algo seguro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo con ustedes me pongo a jugar a la pesca en el patio del colegio con mascarilla y con todas las medidas probables y yo quiero, por ejemplo, agarrar a Alexander? ¿Es algo probable o es algo seguro? Algo probable. Probable. Probable, ¿cierto? ¿Por qué es lo que lo hace probable? ¿Cuál es la diferencia entre lo probable y lo seguro? A ver. Que lo probable puede que pase y lo seguro va a pasar sí o sí. Sí, justamente, pues cierto que lo probable, como dijo Lucas, es una posibilidad de que ocurra y lo seguro sí o sí va a ocurrir en algún momento, ¿cierto? Entonces todo tiene que ver con eso, ¿cierto? Como dice la Nicole también, que lo probable es algo variable. Y entonces lo que hace la frecuencia relativa, chiquillos y chiquillas, es que determina la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Y frente a eso yo tomo decisiones estadísticas. Por ejemplo, ¿y cómo se saca la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta de la clase. Ojo, la frecuencia absoluta de la primera clase, ¿cuánto es? 4. 4, ¿cierto? ¿Qué significa eso? La frecuencia absoluta de la clase 13 son 4 niños. Eso yo los divido por el total. Es decir, ¿cuánto es el total de niños que están en la escuela? O sea, que están en ese curso, o encuestados hasta el momento. 16. 16. Ya. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la segunda clase? 10. ¿Yo de dónde saco el 16? El 16 corresponde a la cantidad total de estudiantes encuestados. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la segunda clase, chiquillos y chiquillas? 10. 10, ¿cierto? Dividido en 16. Yo, ojo, todavía no determino la probabilidad numérica. La frecuencia absoluta de la tercera clase es 1 partido por 15, por 16, perdón, y la otra 1 nuevamente partido por 16. Ya. Ahora vamos con la parte matemática. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? En estadística, chicos, siempre se utiliza lo que se llama
calculadora. Está permitido y validado. Por lo tanto, 4 dividido 16, ¿cuánto me da? 0,25. Da 0,25. Perfecto. 10 dividido, gracias. 10 dividido en 16, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 10 dividido en 16. 625. Perfecto, muy bien. 1 dividido en 16, ¿cuánto te da? Gracias. Y la otra es exactamente el mismo valor que corresponde a la mitad, a la misma cantidad de estudiantes. Ya. Ya tengo la frecuencia relativa. Ya, ojo, ya tengo la frecuencia relativa y ahora voy a saltarme directamente a la frecuencia porcentual. ¿Porcentual de qué viene? ¿Cuál es el origen de la palabra? Porcentaje, ¿cierto? Porcentaje. Por ejemplo, ¿y cómo yo saco el porcentaje? La frecuencia relativa de la primera clase, ¿cuánto es? Frecuencia relativa de la primera clase, ¿cuánto es? 0.25, ¿cierto? 0.25. Ese 0.25 ustedes lo van a multiplicar por 100. ¿Cuánto les da? 25. Ya, entonces va a ser 25%, porque estamos hablando de porcentaje. Justamente. Entonces, ¿qué análisis hago yo? 25. Miren, mire cómo la estadística hasta el momento me está ordenando esos 16 datos que yo realicé al inicio de la clase. Miren, tengo 4 estudiantes que tienen 13 años. Y eso corresponde al 25% de la población encuestada. ¿Me explico? Significa que el 25% de la población encuestada, de estos niños del octavo año B, tienen 13 años. Ahora hago exactamente lo mismo. 0.625, perdón, 0.625 y esto lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? 62,5. 62.5%. Como estamos trabajando con porcentual, es importante que nosotros a esto le clarifiquemos el porcentaje. Entonces, calculemos la frecuencia porcentual de la tercera clase. Sería 0.0625, esto multiplicado por 100. Esto me da un 6.25% y la otra un 6.25%. Ya. Volvamos al juego de la pesca. ¿Quién me puede explicar de qué se trata? ¿Sí? Tío, relativa, ¿qué dice? ¿Y? Sí. Porcentual. Ya, gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué significa esto, chiquillos? Volvamos al juego de la pesca. ¿Quién me puede explicar de qué se trata la pesca? ¿Quién me puede explicar, por favor, de qué se trata ese jueguito? Hay que atrapar a los del otro equipo para poder ganar. Ya. Supuestamente, gracias Adolfo por tu aporte, en este aspecto van a haber 16 personas arrancando, ¿cierto? ¿Y quién los va a querer atrapar? Voy a ser yo. ¿Me explico? Sí. Yo. Ya. Por ejemplo, y a la persona que yo atrape va a ser la que tiene que entregarme todos los trabajos atrasados. El resto no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? En este caso tienen que arrancar. Y la pregunta mía es la siguiente. De acuerdo a la información que tenemos acá en la pizarra, ¿a qué estudiantes tienen mayor probabilidad de ser atrapados? De Los los de que clase son más 14. lentos. Ya, Yo. pero puede ser, pero analicemos esto matemáticamente. ¿Qué estudiantes tienen mayor posibilidad de ser atrapados por el profesor?
Los de Por así 14 decirlo. años. De 14. Los de 14 años, ¿por qué? Porque Porque son más. todas las personas que tienen 14 son 10 y es el Porque número son mayor. más gente, más personas. Porque son más personas, ¿cierto? ¿Y en qué porcentaje ustedes pueden asegurar que esto puede ser probable? Un 62,5%. Justamente, tienen un 62,5% de ser atrapados. Y las personas que tienen 15 o 16 años, ¿qué posibilidad tienen? Una posibilidad numérica me refiero. ¿Qué posibilidad tienen de ser atrapados? Un 40%. No, Un 6,25%. 6,25%. ¿Y el que tiene 16, qué posibilidad tiene de ser atrapado? Un 6,25%. Lo mismo. Y ahora yo los voy a hacer analizar, mis estimados estudiantes. Yo les digo que los números estadísticos son fríos. ¿Por qué creen que yo digo eso? ¿Por qué creen que yo digo eso? A ver. Porque son bajos, no sé. Piensen, a ver. ¿Por qué creen que yo digo eso? ¿Qué está representando cada uno de esos datos? La edad de los jugadores. ¿Ya? Pero más allá de eso, ¿qué está representando la edad de esos datos? Cada una persona. Valores y datos. Ya, es una persona, ya. Ya. Una persona, ya. Supongamos, y yo le estoy nuevamente diciendo que los datos son fríos. Una persona, ¿qué características puede tener? A ver, díganme ustedes. Que te dan datos Piel, exactos. peso, A ver, carne, sangre fría. ya, pero más allá de eso, ¿qué característica puede tener una persona? O ese niño, por ejemplo, de 13 años. O niña. Mujer, hombre. Puede ser mujer o hombre. ¿Qué característica puede ser mujer o hombre? Género. ¿Ya? ¿Qué más? Gordo, flaco. Gordo, flaco, ya. ¿Qué más? Rápido, Alto, lento. bajo. Rápido, lento, ya. Alto, bajo. ¿Qué más? Pelo largo, pelo corto. Ya. Son características, sí. ¿Qué otra cosa? La vestimenta. Edades diferentes. Ya, son edades diferentes. Y ustedes, por ejemplo, se han puesto a pensar que esa persona a lo mejor puede puede tener su desplazamiento limitado, puede usar muletas, silla de ruedas. Puede ocurrir eso en algún estudiante, ¿no? Sí. Sí. Y esta tablita o estadística que muchas veces de repente en políticas de Estado, chiquillos, se toman decisiones en base a eso, ¿consideran esas variables? No. No. ¿Cierto? Por lo tanto, por eso yo de repente les digo que los números son fríos. Si la variable no está indicada como parte del estudio, se considera como uno más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo les cambio la pregunta, si estamos jugando a la pesca, y una pregunta más o menos importante igual, ¿qué posibilidades hay que atrape al estudiante que anda en silla de ruedas? ¿Es más probable o menos probable? Menos probable Es más porque probable, ¿cierto? ¿Por qué es más probable? A ver. Porque anda en silla de ruedas. Justamente, o sea, puede ser, a lo mejor para nosotros puede ser una condición que a ustedes dice que es más probable porque es más lento, qué sé yo, me pueden sacar un sinnúmero de respuestas. Pero en ese aspecto, para no salirme de contexto, pero en ese aspecto es importante que a veces los números en ese aspecto son un poquito fríos. No dejan de... A veces las características personales de la persona para los estudios las dejan muy englobadas o enfocadas en un número, ¿ya? Ahora les doy un espacio de respuesta. O a preguntas, perdón. ¿Escucho? ¿Alguien había dicho, tío? Tío, entonces los números no hacen las diferencias, digamos, que una persona anda en silla de ruedas o uno más rápido, uno más lento. Todos son iguales. Claro, los números en ese aspecto, si
si la variable no está explícita en el estudio, pasan a ser todos de la misma población nomás. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, tío, sí se ¿Ya? explica. Por eso es importante que nosotros cuando hacemos estudios tenemos que individualizar la diferencia para que esté presente, por ejemplo, y no sea como durante los últimos tiempos segregada muchas veces a raíz de todos estos estudios. ¿Cachai? Y esto simplemente es un estudio bastante simple, ya que es algo coloquial. Pero esto generalmente puede traer a veces estos grandes, imagínense, estos grandes análisis de datos, a veces tratan de invisibilizar esta diferencia que existe en la sociedad. A veces, no lo digo siempre, pero generalmente ocurre, ¿ya? Por eso es importante que ustedes cuando analicen los datos miren más allá del número, ¿ya? Si bien es cierto, estamos analizando, imagínense, estamos analizando una parte estadística, variables estadísticas, en estos casos son las edades. Yo les coloqué el ejemplo de la pesca, pero ahí no analizamos ninguna variable. Y ahí es muy importante que nosotros lo consideremos. Pregunta para todos. ¿Y cómo yo determino, si esto está correcto? La suma de los porcentajes de todas las clases tiene que ser cercana al 100%. Es decir, ¿cuánto es el porcentaje de la primera clase? 25. 25. ¿El porcentaje de la segunda clase? 62,5. Perfecto. ¿El porcentaje de la tercera clase? 6,25. 6.25. ¿Porcentaje de la cuarta clase? 6.25. La misma. La misma. ¿Y eso cuánto me da como resultado si yo lo sumo esas cuatro? 100. 100%. Eso corresponde al 100%. ¿Me explico? Ya. Ahora, ¿cómo determino si mi frecuencia relativa está correcta? ¿Cómo me trabajo con eso? ¿Cómo determino si la frecuencia relativa está correcta? En este Sumarlo caso, todo. sumarlo todo y sería 0.25 más 0.625 más 0.0625 y más 0.0625. Eso debería darle como resultado 1. Sí. ¿Sí? Debería darle como resultado 1. Y ustedes, eso es lo que tienen que comenzar a trabajar desde ya. Es decir, todas las clases de la frecuencia relativa tienen que darme como resultado 0.93, 0.94, como máximo 1. No más de eso. En la frecuencia porcentual, la suma de todas las clases tiene que darme como máximo el 100%. ¿Y eso qué significa? Que de los 16 estudiantes corresponden al 100%. De los 4 estudiantes corresponde al 25%. De los 10 estudiantes corresponde al 62,5%. De el estudiante que tiene 15 años corresponde al 6.25%. Y el que tiene 16 años también corresponde al 6.25%. Entonces, imagínense, chiquillos, que de una simple encuesta que yo acabo de hacer con ustedes, al comienzo de la clase, elaboré una tabla de frecuencia y de esa tabla de frecuencia yo pude obtener datos. Eso es estadística, chicos. Eso es estadística. Eso es estadística. ¿Ya? Está bien entretenido, tío. Por lo tanto, tenemos la estadística y a raíz del objetivo hablaba de medidas de tendencia central, ¿cierto? Cuando yo hablo de medidas de tendencia central en estadística son 3: moda, media y mediana. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿cómo yo determino las medidas de tendencia central? Y esto es importante y esto ustedes tienen que tenerlo claro. PSU, cuarto medio, determina la medida de tendencia central de tales números. Determina la mediana, determina esto, determina lo otro. Cuando ustedes estén viendo la PSU, en algún momento esto se va a volver a repetir. ¿Ya? Esto se va a volver a repetir. Por lo tanto, el número, aquí yo voy a ordenar los datos de menor a mayor para determinar las medidas de tendencia central. ¿Cuántas veces se repite el número 13, chiquillos? 4 veces. 4 veces. Entonces yo voy a escribir el 13 4 veces. 1, 2,
3, 4. ¿Cuántas veces se repite el número 14? 10. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Digo, 8, número 14. 9, Sí. 10. ¿Ya? Son 10 veces. Ah, era el número 14, gracias, chiquillo. Mati, ¿por qué no me dijiste antes? Pero si lo dijo. ¿Pero estaba terminando ya, pues? Mati, castígate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 10 veces el número 14. El número 15, ¿cuántas veces se repite? Una. ¿Y el 16? Una. Ya. Una. En este conjunto de datos vamos a descubrir cuál es el número que más se repite. El 14. El 14. Por lo tanto, al número que más se repite, yo siempre le voy a llamar moda. La moda es el número que más se repite en un conjunto de datos. Por ejemplo, que dicen, esta zapatilla está en la moda, este juego está a la moda, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante. Tengo la moda. Vamos a sacar ahora la media. Chiquillos, cuando yo hablo de media, estoy hablando de promedio. Por ejemplo, ya, Alexander, la primera nota sacó un 7, la segunda nota sacó un 7, la tercera nota sacó un 1 porque no entregó el trabajo, y la cuarta nota también sacó un 1 porque no entregó el trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, yo le voy a sacar su promedio. ¿Qué tengo que hacer ahí? Sumar sus 4 notas y dividirla por ¿cuánto? Por la Cuatro. cantidad. Por la cantidad que es 4. A Alexander le está dando como promedio 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo acá voy a sacar la media? ¿Qué voy a tener que hacer con todos estos datos? Sumarlo. Y después dividirlo por la Sumarlo y dividirlo por la cantidad. Yo voy a hacer la corta nomás. 13 por 4 me da 52, más 14 por 10 me da 140, más 15 y más 16. ¿Y esto por cuánto lo voy a dividir? Por 4. No. ¿Por cuánto divido? 16. Por los 16. ¿Por qué por 16, Alexander? Porque esa es la cantidad de total. Justamente, porque es la cantidad total de datos. Por lo tanto, tengo 52 más 140 más 15 más 16, me da como un resultado de 223. ¿Eso por cuánto lo voy a dividir? 16. 16. Y eso me da 13.93. Entonces, ¿cuánto es la edad promedio de los estudiantes del octavo año B? 13,93. 13,93 años, ¿cierto? ¿Qué se correspondería a la edad promedio? Entonces, ahora vamos a determinar la mediana. Ojo, la mediana corresponde al dato central de los datos ordenados de menor a mayor. Eso no, entiendo el ejemplo. Por lo tanto, si tengo 16 datos, ¿cuál sería el dato central? 1, 2, 3. 8. ¿El 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hablo de dato central. ¿Qué significa eso? Al dato que yo elija, para el lado izquierdo tiene que estar la misma cantidad de datos y para el lado derecho la misma cantidad de datos. Vamos a ver si es el dato de al lado. Entonces, como si se tuviera que dividir como por Justamente, 2. si no ¿Todos los ocurre, si no se considera la misma cantidad de datos, se suman los dos datos centrales y eso se divide por 2, ¿ya?
Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consideramos dos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente. ¿Por qué consideré dos datos centrales? Para que para el lado derecho o para el lado izquierdo estén exactamente la misma cantidad de datos. Por lo tanto, sumo 14 más 14 y el resultado lo divido por 2. Y entonces, ¿cuánto me vendría dando la mediana? ¿Cuál vendría a ser la mediana? 14. 14. 14. Sería 14. Mediana. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de descubrir con este ejercicio? Primero, la moda. ¿Qué cosa vendría siendo la moda? Lo popular, lo que más cantidad de números. Más cantidad, lo que más se repite. ¿Qué vendría siendo la media? El promedio. El promedio. ¿Qué vendría siendo la mediana? ¿Qué vendría siendo la mediana? No sé. No te preocupes. La mediana, chiquillos, corresponde en este caso al dato central. Es decir, yo tomo todos los datos, los ordeno de menor a mayor, ¿ya? Y identifico el dato central o los datos centrales. Eso corresponde a la mediana, ¿ya? A ver, la mediana, también hay fórmulas para sacar la mediana. Hay Tío, fórmulas pero ¿para qué estadísticas. sirve la mediana? ¿Ah? ¿Para qué sirve servía la mediana? Generalmente, como la palabra te dice mediana, mediana te sirve para identificar el dato que está en la mitad de todos los datos estudiados. No sé si me explico. Es para identificar ese dato. Y tú puedes Sí, decir, por ejemplo, ya, este dato está en la mitad, por lo tanto, de aquí para abajo tenemos un 50%, por ejemplo, de reprobación. De aquí para arriba tenemos un 50% de aprobación, que igual se puede trabajar para algunos estudios estadísticos. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos eso aquí, chiquillos, ya llevamos casi por la hora de clase ya. Tenemos eso aquí, y entonces, esto es estadística, chiquillos. Lo que yo acabo de hacer es un repaso del año pasado. ¿Me explico? No sé si alguien recordaba esto. Sí, pero la mediana y la moda, eso no lo sacábamos antes. Ya, entonces ahora ya vamos a empezar con eso. Entonces, chiquillos, esto es lo que es estadística, esto es, chiquillos, la estadística es súper fácil, es súper analizable, es súper entretenida. Si bien es cierto, después, no sé, ¿puedo borrar? Ah, le voy a sacar una foto a la pizarra, alguien estaba pidiendo la foto. ¿Saco foto, no? Sí, tío. Sí, por Lo mando favor. lo subo. A ver. ¿Se fue? No sé si le llegó. Todavía no llega, tío. Ahora llegó. Ya. Ya. Entonces, aquí nosotros estamos trabajando directamente con estadísticas, chiquillos. Para esta semana no les voy a dejar absolutamente nada, pero si ustedes tienen la posibilidad, chicos, de revisar en internet, de echarle una mirada estadística, de escribir tablas de datos, se las agradecería, ¿ya? Porque la próxima semana vamos a trabajar un poco más fuerte con esto. Ya vamos si bien es cierto, ahora trabajamos con 16 datos, pero chiquillos, nosotros en estadística tenemos que ser capaces de trabajar con 100, con 1000 datos para realizar una tabla de frecuencia. Por lo tanto, pero el procedimiento, por así decirlo, es exactamente el mismo.
¿Ya? Así es que yo espero les haya gustado la clase del día de hoy, chiquillos. Espero se haya entendido claramente lo que es cuando yo hablo de estadística. La estadística es una ciencia, sí, efectivamente es una ciencia. ¿Qué me permite una ciencia? Establecer conclusiones, hacer estudios de categorías, hacer, en base a la estadística yo tomo decisiones políticas muchas veces. Los censos son llenos de estadística y en base a esto que está acá, a eso, a los estudios que hay, se toman importantes acuerdos muchas veces, qué sé yo, en base a lo que está presente en la comuna de Yanquihue. Hace años atrás, con un curso, nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio estadístico acerca de cuánta comida se bota en los almuerzos o se bota en los colegios de parte de la CUNAEB. Diariamente se botan alrededor de 150 kilos de comida, ya entre todos los colegios de la comuna de Yanquihue. Y entonces, si esa información de repente llega a las personas adecuadas, pueden tomar decisiones. La pregunta puede ser, la primera, ¿por qué, por ejemplo, se bota tanta comida en Yanquihue? O ¿por qué se bota, imagínense, si en Yanquihue se botan 100 kilos de comida, imagínense, no sé, suma Frutillar y otras comunas más. Entonces, ¿qué significa eso? Que si bien es cierto, son recursos estatales, que el Estado garantiza una adecuada alimentación a los estudiantes, es plata que se está desechando o no se está utilizando adecuadamente. Entonces,